Buen día a todos. Suomo levantó las manos en señal de saludo. Las expresiones de Janmin y Yusan se tornaron ligeramente feas al instante. Bien. Bien. Tras regresar a la secta, fueron recibidos con desprecio y burla. Tao Suer se tapó la boca y rió disimuladamente. La alegría se dibujó en los rostros de los dos discípulos de la secta Lin Jing, pero ambos lograron contenerse. La secta Lin Jing contaba con el mayor número de discípulos de la secta interna de Dongfu. Al mismo tiempo, debido a la falta de un líder fuerte, los discípulos se dividieron en facciones, y la complejidad de la secta interna también fue la primera en Dongfu. Tao Suer se movió con gracia. Sus hermosos rasgos atrajeron instantáneamente las miradas de todos. Los discípulos de la secta externa de la secta de la espada Wukong se dividieron rápidamente en dos bandos. Los discípulos masculinos se quedaron mirando, algunos aturdidos, mientras babeaban. Los celos se apoderaron del grupo femenino, y se oyeron gritos de putas y demonios zorro. Tao Suer esbozó una hermosa sonrisa. Esta hermanita admira el comportamiento de su hocición la última vez. Sin embargo, como discípulo de la secta Lin Jing, no puedo permitir que la reputación de nuestra secta se vea dañada, así que he venido hoy a visitar especialmente a su hocición. El otro lo dijo con nobleza, pero Suomo se burló por dentro. Esta mujer podía tener buena apariencia, pero era venenosa como un escorpión. Si uno no tenía cuidado, caería en sus manos. Suomo, tras verla reír con tanta crueldad cuando sus compañeros discípulos fueron derrotados, no le tenía muy buena impresión. El rostro de Suomo permaneció inmóvil. Además, su rostro estaba inclinado hacia abajo, lo que dificultaba aún más que otros adivinaran sus pensamientos. Tao Suer sintió al instante que su puño había tocado algodón. Ante una respuesta tan indiferente, no supo qué decir. Pero ella no era una persona sencilla. Dio un paso atrás y reveló a los otros dos Sixion, diciendo, Wenfei Sixion y Mindao Sixion son discípulos verdaderamente hábiles de nuestra secta Lin Jing, y son personas a quienes esta hermanita admira mucho. Vienen esta vez. Al escuchar esto, Wensan y Mindao al instante no pudieron evitar levantar la cabeza con orgullo y sacar el pecho. Evidentemente estaban muy satisfechos. Si quieres pelea, peleemos, intervino Suomo de repente, interrumpiéndola. Sin embargo, nuestra montaña Wukong no es un lugar donde puedas ir y venir a voluntad. Digamos que lo feo importa primero. A quien pierda contra mí, le quitaré un talismán para demostrar la reputación de nuestra secta. Las palabras fueron dichas con rectitud. Los discípulos de la secta externa de la secta de la espada Wukong vitorearon. Al escuchar esto, las expresiones de las dos personas se volvieron descontentas. Wenfei vestía de verde y blanco. Llevaba una suave tela verde atada a la cabeza. Esto le daba un aspecto sumamente elegante, como si el viento se lo llevara en cualquier momento, casi como un inmortal. No se conformaba con ser débil y sonrió con sorna. Bien, bien. Si tienes la habilidad, reconocerá la derrota con naturalidad. Llevando una armadura de linda azul y el cabello atado con una corona de oro, Mindao también dijo, si pierdes, también tomaré un talismán tuyo. Tao Suer estaba de pie en la parte de atrás. Al ver que ambos bandos estaban a punto de pelear, una sonrisa de suficiencia se dibujó en la comisura de sus labios. Los ojos de Janmin y Yusan estaban rojos como la sangre mientras miraban a Suomo. Parecían querer devorarlo vivo. ¿Quién es el primero? Suomo preguntó mientras daba un paso al frente, su presencia elevándose. Tal vez acababa de practicar con la espada. Sentía todo su cuerpo ardiendo, su sangre ardiendo, como si lo estuvieran asando. El deseo de batalla estalló repentinamente, moviéndose inquieto como si quisiera salir de su cuerpo. Como una espada afilada desenvainada, el filo apareció de repente. Un paso, y fue como si Suomo se hubiera transformado en otra persona. La torpeza superficial y la astucia interior parecieron desvanecerse por completo. El deseo de batalla fluía por su cuerpo, era tangible, tan puro que nadie podía ignorarlo. Tao Suer miró aturdida a Suomo. La expresión en su hermoso rostro era como si hubiera visto un fantasma. ¿Cómo fue esto posible? ¿Era todavía aquel zombi vulgar y codicioso? En su mente, Suomo tenía un carácter codicioso y tacaño. De lo contrario,
¿quién más atacaría la espada voladora de otro en medio de una batalla? La derrota de la última vez, sobre todo a manos de una persona insignificante como él, era la razón por la que Tao Suer era tan persistente. ¿Cómo podía aceptar que un oponente al que menospreciaba la hiciera tropezar? Pero, él suomó frente a ella. La seriedad se filtró en los ojos de Wen San. La presencia que emanaba lo sorprendió. Sin embargo, no era el tipo de holgazán que eran Usan y Yan Minzi. Su familia podía ser adinerada, pero él era muy trabajador y tenía verdaderas habilidades. Estaba conmocionado, pero no asustado. Dando un paso al frente, declaró, lucharé. Wen Fei reveló su talismán. Un abanico de jade verde claro. El esqueleto estaba hecho de jade, la tela del abanico claramente no era de un material común. Se veía una luz verde moviéndose en la superficie. Una pintura de montañas y agua estaba representada en la superficie del abanico. Si alguien observaba con atención, descubriría que el arroyo entre las montañas fluía lentamente. Fan de Sky River, tercer grado. Espada gota de agua, tercer grado. Suomo no pudo evitar suspirar de nuevo ante la variedad de escrituras que poseía la secta Lin Jing. Incluso usaban abanicos. Cuando Yan Minzi vio su espada gota de agua, su expresión se tornó fea. Sin embargo, le gustaba coleccionar todo tipo de talismanes y tenía una mirada muy experta. Al instante notó que la calidad de la espada gota de agua era ligeramente mejor que cuando la poseía. Se deprimió un poco. ¿Acaso las espadas voladoras también seleccionaban a la gente? Por favor, gritó Wen Fei con elegancia. La espada gota de agua se movió antes de que terminara la palabra. Agua fluyendo. El movimiento inicial favorito de Suomo. Este movimiento era como una oveja escalando un acantilado, sin dejar rastro. El movimiento que lanzó en ese momento era muy diferente al anterior. Antes, había sido ligero y tenue. Ahora, seguía siendo silencioso, pero había un atisbo de fuego. Era como una llama blanca, ardiendo sin hacer ruido. Wen Fei sonrió y saludó suavemente con la mano el abanico del río cielo. Suomo sintió que sus ojos se nublaban y una columna de agua increíblemente gruesa vino del cielo como un dragón de agua, dirigiéndose hacia él. Rugido del dragón de agua. Ataque contra ataque. Nadie habría imaginado que Wen Fei, una persona tan cálida y elegante, lucharía con tanta brutalidad. Ambos competían para ver cuál ataque alcanzaría primero al otro. Suomo resopló. La presencia de su espada permaneció inalterada. La energía Lin de sus piernas se movió y de repente se dirigió hacia la izquierda. Era como si hubiera resortes bajo sus pies. Su velocidad era extremadamente rápida y esquivó al dragón de agua. ¿Compitiendo en ataques? Suomo no tenía miedo. En cuanto a velocidad, nada se comparaba con las espadas voladoras. Reunió su energía Lin y la espada gota de agua emitió un leve zumbido. La espada se convirtió en un rayo de luz, tan rápido como un rayo. Una fina cortina de agua apareció repentinamente frente a Wen Fei. La espada gota de agua se estrelló con fuerza contra ella. La cortina se sacudió con fuerza. La expresión de Wen Fei, tras ella, cambió ligeramente. Sin embargo, aunque la cortina se sacudió, logró detener la espada gota de agua. Suomo también se sorprendió. Esta cortina de agua parecía una capa delgada y no creía que pudiera detener la espada gota de agua. Era mucho más fuerte de lo que había predicho. Sin embargo, también pudo ver que esta cortina de agua acababa de detenerla. Si se esforzaba un poco más, sin duda se rompería. Iba a canalizar su energía Lin y no pensó que el grueso dragón de agua actuaría como si estuviera vivo, girando ágilmente y retrocediendo en su dirección. En un abrir y cerrar de ojos, el dragón de agua se precipitó frente a él. Cuando apareció, por fin se dio cuenta de su enorme tamaño. Era como un río, rugiendo mientras se dirigía hacia su cabeza. Su presencia era impactante. Suomo ni siquiera pensó cuando la espada gota de agua se convirtió en un destello de luz y apareció entre él y el dragón de agua. Una luz fría brilló en sus ojos y la espada gota de agua se elevó. Cascada. Todos sintieron que el paisaje destellaba repentinamente y una cascada pareció aparecer frente a Suomo. Era una cascada compuesta de incontables energías de espada.
Al fluir, golpearon con precisión la cabeza del dragón de agua. ¡Boom! La cabeza del dragón de agua explotó repentinamente, salpicando agua por todas partes. Los discípulos que observaban quedaron empapados al instante, pero nadie apartó la vista. Una pelea tan espectacular, si se perdían algo, sería una lástima. El dragón de agua seguía fluyendo, como si no tuviera fin. La cascada que flotaba en el cielo también parecía interminable. Increíble, exclamó Yan Minzi con la boca abierta. Estaba completamente convencido. El otro era tan poderoso que, al ganar la última vez, no fue por engaño. Usan no se atrevió a parpadear y asintió con empatía. Había oído antes que el abanico del río celestial de Wenfei Xixian podría entrar entre los 3 mejores de nuestra generación de discípulos. Realmente cumple con los rumores. Yan Minzi dijo, compartiendo el orgullo, cierto. Pero mi espada gota de agua no es mediocre. Para poder competir con el abanico del río celestial, no es de calidad promedio. Tengo muy buena vista. Eso es porque su Omo es fuerte. Usan no fue cortés. En tus manos, sería genial si pudieras bloquear incluso 5 de los movimientos de Wen Xixian. Yan Minzi no se enojó, no soy tan bueno peleando como otros. Sin embargo, comprando talismanes, ¿quién de ustedes es mi rival? Usan se atragantó, sin saber qué decir. El corazón de Tao Suer también se llenó de oleadas. Nunca hubiera imaginado que su Omo podría seguirle el ritmo a Wenfei Xixian, pues sabía lo fuerte que era. Wenfei Xixian no era famoso fuera de la secta, pero en esta generación de discípulos de la secta Lin Jing, era una persona verdaderamente fuerte. Los ancianos lo querían profundamente. Ese abanico del río celestial había sido hecho especialmente para él por los ancianos de la secta y era la envidia de innumerables personas. Wenfei Xixian siempre estuvo a la altura de las expectativas. Su talento era excepcional y era muy trabajador. Gracias a la nutrición de innumerables Lindan, su poder era extremadamente profundo. Sin embargo, rara vez luchaba. Incluso los demás discípulos de la secta desconocían su fuerza. Tao Suer vio accidentalmente a Wenfei Xixian cultivando y se sorprendió. Le causó una profunda impresión. Por eso le pidió a Wenfei Xixian, quería acabar con la bravuconería de su Omo. Además, Tao Suer sabía que los ancianos estaban planeando que Wenfei Xixian hiciera una exhibición en la próxima conferencia de prueba de espadas Dongfu. ¿Este horrible zombie realmente fue capaz de luchar hasta detener a Wenfei Xixian? ¿Cómo fue esto posible? Tao Suer sintió que su cerebro no podía procesarlo. Los discípulos de la secta externa lo miraron con los ojos abiertos, en completo silencio. Su Omo no se dio cuenta. En las discípulas, un adorable rostro de manzana rosada, estaba extremadamente nervioso. Incluso sus pequeños puños no pudieron evitar apretarse. Los dos intercambiaron golpes como un rayo. Los 2 movimientos transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, todo se había detenido. Todos pudieron respirar hondo. Recordando lo sucedido, vitorearon. Pero los 2 que estaban enfrentados no estaban tan relajados. El desdén inicial de Wenfei desapareció por completo. Lo que lo impuso fue la seriedad. Él, que ansiaba mostrarse en la conferencia de la secta de la espada, no imaginó que se encontraría con un oponente tan fuerte allí. Y su Omo, 2 bolas de fuego saltaron furiosamente hacia sus ojos, su deseo de batalla estaba en pleno apogeo. Quedarse parado le perjudicaba. Aún quedaba otra persona. Si no terminaba la pelea rápidamente, prácticamente no tendría esperanzas de victoria en la siguiente batalla. Con sus pensamientos dando vueltas, lanzó un largo aullido y decidió atacar con todo su poder. En el punto más alto de la cascada, de repente apareció una llama. Esta llama no era llamativa, extremadamente tenue, casi invisible mientras ardía silenciosamente. Sin embargo, era como si la llama se hubiera vertido en aceite, no en agua. Las llamas se extendieron rápidamente por la parte superior de la cascada. En la mitad superior de la cascada, una llama fresca hacía parpadear sus lenguas cristalinas. La cascada se iluminó al instante con la fría llama. Cada energía de espada, similar al agua, se envolvió en una bola de fuego. El agua li era como fuego cuando caía.
La primera energía de espada envuelta en fuego aterrizó rápidamente en el agua. ¡Boom! Un sonido nítido de explosión. Una parte del dragón de agua fue destruida al instante, salpicando agua por todas partes. ¡Boom, boom, boom, boom! La corriente de explosiones era como fuegos artificiales que resonaban sin cesar. La expresión de Wen Fei cambió. ¿Qué movimiento de espada era este? ¿Acaso el otro no practicaba una escritura de espada del elemento agua? ¿Por qué habría fuego? En ese momento, no tuvo tiempo para pensar. En un abrir y cerrar de ojos, solo quedó una pequeña mitad del dragón de agua tras las explosiones. La energía de la espada del otro había aumentado debido a esas llamas transparentes de aspecto inofensivo. Reprimiendo la incertidumbre interior, la última pizca de subestimación en su corazón se disipó. Ahora veía a Suomo como el mayor oponente al que se había enfrentado. Wen Fei apretó los dientes, su energía Lin fluyó furiosamente. El abanico del río Cielo se cerró de repente y apuntó suavemente el abanico hacia Suomo. Prisión del río Sky. Una chispa de luz azul salió del ventilador y pareció volar lentamente hacia Suomo. Una fuerte sensación de peligro surgió repentinamente en Suomo. Ese destello de luz azul, la presión que le infligía, superaba con creces cualquier movimiento anterior. No se atrevió a distraerse. Su mente se movió y la fría cascada que flotaba en el aire respondió al instante, saltando hacia la luz azul. Bolas de fuego puro. Dentro había esencias de espada, cada una tan suave como el agua. La lluvia de fuego de la cascada parecía cubrir la luz azul. De repente, Wen Fei abrió el abanico del río celestial y gritó, «¡Ábrelo!». Esa luz azul de repente era como una red, dirigida directamente a Suomo. Suomo no pudo esquivarla a tiempo y al instante quedó atrapado. Suomo solo sintió la luz azul crecer repentinamente ante sus ojos. En un abrir y cerrar de ojos, olas llenaron su visión. Su entorno era borroso. Suomo estaba muy familiarizado con este tipo de escenario. Había practicado con la espada en el río, y naturalmente le era muy familiar. En ese momento, estaba en una burbuja de aire. ¿Quién hubiera pensado que la mota de luz azul contendría una energía de agua tan densa? Esas llamas claras, al entrar en el agua, crearon explosiones. Sin embargo, había demasiada agua, y esas pequeñas energías de espada de agua clara fueron ineficaces y explotaron contra Suomo. La presión llegó por todos lados y la burbuja se comprimía lentamente. Suomo respiró hondo con solemnidad. Este era el ataque final del otro. Al instante, su espíritu de lucha estalló. Quizás no pudiera compararse con Wei Shenxixion, pero no era una plastilina que estos derrochadores pudieran manipular a su antojo. Suomo no detectó que después de practicar con la espada, había pasado del miedo inicial a la batalla a rápidamente no temer a la batalla y su deseo de pelear estaba aumentando. Así estaba ahora. Su entusiasmo aumentaba a medida que luchaba. Justo ahora, especialmente al ver el movimiento definitivo de Wen Fei, su espíritu de lucha había alcanzado su máximo esplendor. «Venir». Abrió mucho los ojos y gritó silenciosamente para sus adentros. La cascada, que antes era un fuego furioso, desapareció. La espada gota de agua se transformó en un rayo de luz y regresó a las manos de Suomo. Como si hubiera sentido el deseo de luchar de Suomo, el cuerpo de la espada gota de agua vibró, como ondas en el agua. El zumbido nítido que emitía excitó aún más a Suomo. Cerró los ojos, acariciando la espada como si acariciara a su amante. Sin el apoyo de la cascada, el agua que había estado entrando por todos lados no tuvo ninguna resistencia y entró instantáneamente. La burbuja de aire se rompió y Suomo fue arrastrado hacia el agua. Wen Fei no podía disimular la alegría en su rostro. Si estuvieras en el agua, ¿no serías solo un pez esperando a que te cortara? Él gritó, «¡Arriba!». La bola de agua que contenía a Suomo voló lentamente hacia el cielo. Era enorme, como un pequeño estanque. Suomo era la bestia salvaje en la jaula. Por mucho que luchara, no podía liberarse. Wen Fei se sentía orgulloso en su interior. Esta prisión de agua era mucho más segura que una de acero. Los rostros de los discípulos de la secta exterior de la secta de la espada Wu compalidecieron. Estaban aterrorizados al observar la sombra proyectada por la bola de agua al elevarse.
La figura de Suomo dentro del agua se volvió cada vez más borrosa y apenas se distinguía. Sin decir nada más, el solo hecho de ser aplastado desde tal altura, seguramente provocaría lesiones internas. La determinación se reflejó repentinamente en el pálido rostro de Xiao Guo. De repente, salió corriendo de entre la multitud, dirigiéndose hacia Wen Fei. «Niña, ¿qué crees que estás haciendo?» Una figura elegante bloqueó el paso de Xiao Guo. Tao Suer la miró con alegría. «Hazte a un lado». Xiao Guo estaba furiosa y presa del pánico. Sin embargo, su ira era como la de un gatito que enseña los dientes y araña, extremadamente adorable. El corazón tenso de Min Dao se relajó. Al ver la inocencia de Xiao Guo, sus ojos se iluminaron al instante. Esta chica no está mal. ¿Cómo te llamas? Hazte a un lado. Xiao Guo casi lloraba. Un destello de crueldad cruzó por los ojos de Wen Fei. Mirando la bola de agua en el aire, sonrió con suficiencia. Prueba mi prisión del río celestial. Para terminar, extendió la mano izquierda y la golpeó con fuerza. La bola de agua en el cielo se transformó. Dentro de ella, una mano enorme se dirigía hacia Suomo. Este tipo lo había dejado tan mal que Wen Fei no quería dejarlo escapar tan fácilmente. Era muy interesante jugar como un gato con un ratón. Los discípulos de Wukong no pudieron evitar quedarse sin aliento en estado de shock, sin querer mirar. La desesperanza se reflejó en el rostro de Xiao Guo. Sabía que no era rival para ellos dos, pero una rara determinación brilló en sus ojos llorosos. Justo en ese momento, dentro de la jaula de agua, con la espada apuntando hacia abajo, Suomo de repente abrió los ojos cerrados. Por alguna razón, recordó el día en que comprendió la esencia de la espada de agua y vio la enorme mano que estaba a punto de atraparlo. Con el rabillo del ojo, pudo ver las figuras debajo. Podía imaginar la satisfacción que sentía la otra persona en ese momento, su emoción. Pero, mi escritura de espada. Es la escritura de la espada de agua Li. La luz explotó en los ojos de Suomo, fue como si sus ojos de repente carecieran de toda emoción, fríos como llamas cristalinas. Con ambas manos sujetando la espada gota de agua, la espada inclinada realizó un corte ascendente sin vacilar contra la corriente. Li agua quemando los cielos. La mano gigantesca se hizo añicos. En el suelo, la expresión de Wen Fei cambió. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía contraatacar aún en la jaula de agua? Apretó los dientes y quiso cambiar de técnica, pero de repente su rostro palideció, descubrió que había perdido por completo el control de la jaula de agua. ¿Cómo fue posible? En ese momento, otras personas detectaron el cambio en el cielo y todos levantaron la cabeza. La bola de agua se derrumbaba rápidamente sobre sí misma como si hubiera un pozo profundo sin fondo dentro de ella. Y cuando el cuerpo de Suomo fue revelado, todos no pudieron evitar respirar. En el aire, la jaula de agua había desaparecido, dejando atrás las manos de Suomo sosteniendo la espada. La sorpresa se dibujó en los rostros de Min Dao y Tao Suer. Miraron con incredulidad la espada en las manos de Suomo. Alrededor de la espada de 3 chi de largo, una hoja de 10 chi de largo con llama azul ardía lenta y silenciosamente. Esta llama azul estaba compuesta completamente de agua. Cielos, había absorbido toda la prisión del río celestial de Wen Fei Xixion y la había convertido en su propia arma. Este mundo, ¿cómo podría existir algo tan fantástico? Este tipo, realmente era solo del nivel Suji. Al observar a Xiao Guo, Tao Suer y Min Dao, Suomo comprendió al instante lo sucedido. Un destello de ira se reflejó en sus ojos. Con ambas manos sujetando la espada, la levantó. La llama de agua en la espada era como una enorme flor que se abría silenciosamente. Morir. Un bramido furioso como un trueno en un día claro. Conteniendo toda su ira, todo su espíritu de lucha, toda su energía Ling, Suomo era como un destello de luz mientras cortaba hacia abajo. De repente apareció en el aire una luz azul recta, tan brillante que no era posible mirarla directamente. Abajo, los rostros de Wen Fei y los demás cambiaron drásticamente. Este tipo estaba loco. La presencia de su espada logró envolverlos a los tres a la vez. En ese momento, los tres no podían ocuparse de nada más. Todos desplegaron sus defensas finales.
Una cortina de agua apareció alrededor de Wenfei, aún más densa que la anterior. La armadura de flor de melocotón de Tao Suer brilló con fuerza, y las flores de melocotón ondearon en el aire, protegiéndola por dentro. Mindao, furioso, sacó una campana de cobre. La campana creció al salir, cubriendo firmemente a Mindao por dentro. En ese momento, Suomo lo olvidó todo. A sus ojos, solo existían las tres personas de abajo. Estaba haciendo una sola cosa: canalizar energía Ling, expulsarla furiosamente y de forma descontrolada. La luz recta y fría aterrizó desde el cielo con una presencia fuerte y feroz, aplastando fuertemente a los tres desde arriba. Los ataques con espada más comunes eran apuñalar y cortar. Incluso cortar era algo poco común. Y nadie hubiera imaginado que una espada pudiera usarse para aplastar. Lo que Suomo usó fue un aplastamiento. Como si lo que había levantado no fuera una espada voladora, sino un martillo pesado. ¡Boom! La luz azul destelló y se tragó a las tres personas en el suelo. Después de la ensordecedora explosión hubo un silencio sepulcral. Las piernas de Suomo se debilitaron y se sentó en el suelo, jadeando por su vida. Cielos ardientes de agua Li era demasiado fuerte para él. Después de completarlo básicamente no le quedaba poder ofensivo. Sin embargo, apretó los dientes mientras usaba la espada gota de agua para levantarse. Mirando el profundo pozo de más de 9 metros de profundidad, solo pudo decir una palabra: genial. En el agujero, Wenfei y los demás quedaron inconscientes por la explosión. La ropa de Wenfei estaba hecha jirones. La armadura de Tao Suer estaba casi destrozada y la campana de cobre de Mindao se había roto en innumerables pedazos. Suomo suspiró. El aterrador poder de cielos ardientes de agua Li, debía atribuirse a la jaula de agua de Wenfei. Si no hubiera habido tanta agua, definitivamente no habría alcanzado un resultado tan aterrador. Si se hubieran derramado incontables litros de agua, esto ya sería aterrador. Era hora de tomar su botín. Suomo se emocionó al instante, ignorando por completo cualquier tipo de educación. Era como un gato que olía comida, cojeando mientras saltaba hacia el agujero profundo. Janmin y Yusan estaban tan asustados que se olvidaron de detenerlo. Eran realmente ricos. Suomo suspiró para sus adentros. No era nada fácil de tratar. Tomó un anillo azul agua de las manos de Wenfei. En realidad, lo mejor que poseía era el abanico del río celestial. Sin embargo, Suomo cultivaba la espada voladora. Este abanico del río celestial era bueno, pero no le convenía. Este anillo no era común. Sin duda, era el mejor del tercer grado. Podía aumentar la capacidad de controlar el agua. Sin embargo, aún necesitaba experimentar para encontrar los efectos específicos. Tomó una horquilla milenaria de madera de durazno de la cabeza de Tao Suer. Sorbo, sorbo. Tenía 3 formaciones: eliminación del mal, nutrición, enfoque. Cosas buenas, cosas buenas. Desde el cuerpo de Mindao, Suomo no tuvo la cortesía de quitarse las botas. Botas de paso del viento de tercer grado. Suomo era muy experto. Tenían formaciones de viaje del viento y movimiento, y eran muy prácticas. Vicioso. Janmin sí miró las 3 cosas que Suomo había escogido. No pudo evitar respirar. Le dolía y le admiraba a partes iguales. Usan era como una estatua. Al ver la mirada lobuna y codiciosa de Suomo, no pudo evitar estremecerse. En ese momento decidió que ya no quería el colgante de jade. Suomo se está volviendo rico, rico, rico. Todos se quedaron estupefactos donde estaban, con la mente en blanco. Sin mencionar la victoria y la derrota, lo que la gente esperaba era un combate feroz, un intercambio de golpes, una situación tensa y un final con una victoria apenas alcanzada. El resultado fue que 3 personas fueron derrotadas con un solo movimiento. Este resultado dejó a todos boquiabiertos. Incluso los discípulos de la secta de la espada Wukong, que habían confiado plenamente en Suomo, perdieron el habla. Xiao Guo miró aturdida a Suomo. Como se veía Sixion cuando había estado saqueando sus cuerpos. Oh, ¿por qué habría usado saqueo? No, no, Sixion se estaba apropiando de su botín.
Xiao Guo, inconscientemente, defendió a Sixion. Para ti, Suomo arrojó la horquilla de madera de durazno de 1000 años que tomó de la cabeza de Tao Su a Xiao Guo. Xiao Guo lo captó instintivamente. Las discípulas inhalaron de repente. Sus ojos se enrojecieron al ver la horquilla de madera de durazno en las manos de Xiao Guo. Eran como una manada de conejos concentrados en una sola zanahoria. Es una lástima que su armadura esté destrozada. Si no, no estaría mal quitártela para dártela, murmuró Suomo con pesar. No había pensado en lo inapropiado que era quitarle la armadura a una Xiuse en público. Un momento después, Xiao Guo volvió a concentrarse. Al ver la horquilla de madera de durazno en su mano, ésta tembló como si la hubiera golpeado y casi la tira. Sixion, esto es demasiado valioso. Quizás no reconociera lo buena que era esta horquilla de madera de durazno, pero al sostenerla en sus manos, podía sentir su extraordinaria belleza. Esta horquilla de madera de durazno era demasiado valiosa. Este tipo de cosas, Sixion debería guardárselas para sí, pensó. Los ojos de Suomo recorrieron a las 3 personas inconscientes y dijeron con impaciencia: solo tómalo y deja de insistir. Lo que más temía Xiao Guo era la impaciencia de Suomo. Al instante se volvió tímida y tuvo miedo de hablar. Suomo contuvo con fuerza su impulso de saquear a los 3 inconscientes. Giró la cara para mirar a Janmin Siyu-san. ¿Quieren pelear de nuevo? Esa voz era tan cálida como la de la abuela loba. Janmin Siyu-san se estremecieron y sus cabezas se sacudieron como un tambor. ¿En serio, ninguno de los dos quiere pelear? Los dos asintieron rápidamente, como pollos comiendo arroz, con las manos sobre el pecho y los pies inconscientemente retrocedieron 2 pasos. A sus ojos, Suomo se había transformado por completo en el demonio más aterrador. ¡Qué decepción! Suomo pronunció esta frase sin expresión alguna, con un profundo arrepentimiento. Los corazones de Janmin Siyu-san no pudieron evitar latir con furia. Suomo hizo un gesto con la mano: llévenselos. No me molesten en el futuro. Era como si los hubieran perdonado. Intercambiando una mirada, los dos recogieron apresuradamente a los 3 que estaban inconscientes y huyeron. Parecían odiar que sus padres no los hubieran engendrado con 2 piernas más. Tras la desaparición de sus figuras, Suomo no pudo resistir más y se desplomó. Al ver la situación, Xiao Guo se sorprendió al instante y corrió a preguntar, presa del pánico: Sixion, ¿estás herido? Al ver la cara de manzana llena de preocupación, el corazón de Suomo se calentó. Oh, nada. Solo un poco cansado. Suomo agitó la mano, fingiendo que no pasaba nada. Luego sacó un dan de su pecho y se lo metió en la boca. Cruzando las piernas, comenzó a meditar. Janmin Siyu-san solo se detuvieron cuando ya no pudieron ver la montaña Wukong. Ambos jadearon. Ese tipo es siquiera humano, dijo Janmin Si sin aliento. La diferencia con nuestra información es demasiado de... Qué suerte que corrimos lo suficientemente rápido. El rostro de Usan mostró alivio. Janmin Si aún tenía miedo, exactamente. ¿No viste sus ojos cuando nos miró? Quería desnudarnos. Los dos no pudieron evitar pensar en los ojos de Suomo. Como si no llevaran ropa en un día nevado, temblaron de nuevo y dijeron al mismo tiempo: ¡qué miedo! Después de un rato, los dos salieron gradualmente de la sombra de Suomo. Janmin Si señaló a los 3 inconscientes. ¿Qué hacemos con ellos? Kushan pensó en cómo tendría que llevarlos a la secta y apretó los dientes. Despiértenlos. Al cabo de un rato se oyeron 3 aullidos extremadamente trágicos. Suomo, nunca te perdonaré. Devuélveme mis zapatos. Esta chica te matará. Suomo estaba extremadamente satisfecho. Se había cambiado por completo de atuendo. Su mano sostenía la espada gota de agua, el colgante de la colección de Lim del fuego transmitidor en su cintura, un anillo de agua azul y negra en su dedo, y en sus pies lucía las botas de viaje del viento. Extremadamente elegante. Este nuevo atuendo dejó atónita a incluso su Jixia, famosa por la riqueza de su familia en la secta. Se preguntó si su homicidio había robado una tienda de talismanes. Aunque presumido, aún tenía que vivir sus últimos días. Suomo necesitaba dedicar tiempo a cuidar el jardín de Lin que había alquilado.
Aparte de eso, no podía dejar de cultivar a diario. Sus días estaban muy ocupados. Sin embargo, Suomo estaba muy decepcionado porque durante los siguientes días nadie se le acercó para desafiarlo. Hoy en día, nada era tan rápido como el saqueo, ni siquiera el cultivo de limbo o la fabricación de dan. Esto no era una inversión, una ganancia, un juego de manos. Suomo se arrepintió. Si lo hubiera sabido antes, no los habría golpeado hasta dejarlos inconscientes ese día. Un flujo pequeño y continuo era lo mejor. No sabía que, debido a su actuación, toda la secta Lim Jin había quedado conmocionada. Especialmente por su actitud al recibir sus trofeos. Gracias al esfuerzo narrativo de Jan Min Si-yu-san, la noticia llegó a toda la secta Lim Jin. Se le acuñó el apodo de El Zombie Cabellera. El Zombie Cabellera era sin duda el oponente al que los derrochadores más evitaban tocar. Solían depender de talismanes caros e innumerables Hinsi para combatir. Sin embargo, si intentaban provocarlo, no estarían dándole dinero. Si tomaban talismanes y perdían, sería difícil retener el talismán. Según la detallada descripción del experto en talismanes Jan Min-si y la comparación con los talismanes que habían perdido los 5, se demostraba que el zombie cabellera tenía una visión extremadamente experta. Si perdían, perderían sin duda el talismán más valioso y caro que poseían. Pero si solo usaran basura para ir a desafiar, las ya bajas posibilidades de ganar se acercarían a cero. Los derrochadores de la secta Lim Jin eran todos astutos y perspicaces. Nadie se atrevió a provocar a este zombi despellejador. Los ancianos de la secta de la espada Wukong estaban ausentes. Suomo disfrutó muchísimo de su vida. Sobre todo porque a nadie le importaba que obtuviera dan. Fabricaba un lote de píldoras cuervo dorado a diario. Era una fuente de ingresos muy estable. Sin embargo, no quería dedicarle demasiado esfuerzo. Las píldoras cuervo dorado podían ser rentables, pero seguía siendo un limdan de primera calidad, y las ganancias eran limitadas. Los finos talismanes que Suomo llevaba en su cuerpo habían arruinado su vista. Si solo dependiera de fabricar píldoras cuervo dorado, necesitaría al menos medio año para poder comprar cualquiera de los talismanes que llevaba. El precio de los talismanes normales de tercer grado no era elevado y Suomo podía permitírselo. Sin embargo, para ejemplares tan finos como este, el precio alcanzaría un nivel increíble. Suomo retomó una vez más su experimento anterior de utilizar la esencia del sol como fuego primario y la formación del sello de fuego Li como fuego auxiliar, para crear un nuevo tipo de limdan. Asumir este experimento eternamente fallido no era del todo para Hinsi. Estaba a punto de hacer un incendio en el cuervo dorado. El fuego del cuervo dorado era una semilla de fuego de cuarto grado. Si la poseía, el limdan de bajo grado que creaba subía automáticamente de nivel. Además, el fuego del cuervo dorado era uno de los originadores de todos los fuegos del mundo. Podía fusionarse con muchas otras semillas de fuego. En el futuro, si encontraba mejores fuentes de fuego, podría fusionarlo con el otro fuego. Claro, para Suomo en ese momento, el fuego del cuervo dorado ya era el mejor fuego del mundo. Es más, existía la posibilidad de que pudiera lograrlo con su propio poder. ¿Qué otra cosa lo llenaría de energía y espíritu de lucha? Se adentró en la sala de registros del maestro y comenzó a investigar hierbas que pudieran soportar la esencia del sol y otras fuerzas dominantes. Justo cuando Suomo se preparaba para concentrarse y entrar en aislamiento, la grulla de papel rosa aterrizó del cielo. Sí, ¿cuál es la respuesta del juego de la última vez? Suomo se golpeó la cabeza y lamentó su mala suerte. Últimamente, se había dedicado a crear dans y se había lanzado ese supuesto juego a la nuca. Sin otra opción, solo pudo endurecer su cabeza y responder, disculpas, he estado ocupado estos días. No me das importancia. Estoy muy dolido. Suomo sintió que se le hinchaba la cabeza. Amenaza. Esto definitivamente era una amenaza. ¿Qué tal 2 días más? Suomo decidió que en esos 2 días, aunque no comiera ni durmiera, resolvería el juego. Sabía lo despiadada y cruel que era la chica de la grulla de papel. Sin embargo, una vez más subestimó la crueldad de la chica de la grulla de papel. Justo cuando Suomo desplegó con cautela la grulla de papel rosa que acababa de volar, sintió que sus ojos se nublaban y el entorno cambió instantáneamente.
Maldita mujer. Maldijo Suomo enojado. No era la primera vez que se encontraba en una situación así. Tampoco era la primera vez que la maldita mujer usaba ese truco. J.E., no me regañes, ¿quién te hizo darme tan poca importancia? No quieres jugar conmigo, solo tengo que encontrar maneras de divertirme. J.E., este es un laberinto que aprendí a los 7 años. Es muy divertido. Disfrútalo poco a poco. Una voz dulce hasta los huesos salió del aire, con un dejo de pereza e indiferencia. Maldita mujer. Suomo forzó las palabras entre dientes. Si la otra estuviera frente a él, sin duda la habría derribado con la espada gota de agua, maldita mujer, indiferente, aburrida e insulsa. Sus insultos no recibieron respuesta. Suomo se calmó lentamente de la ira que lo quemaba por dentro. ¿Laberinto? Observó los alrededores. Curiosamente, sintió un ligero pánico. Bajo sus pies había un tablero de ajedrez. Cada casilla medía 30 centímetros cuadrados, ya fueran negras o blancas, alternando hasta el horizonte. Ilusión, esto era una ilusión, se dijo Suomo. Si el otro decía que se trataba de una formación de laberinto, entonces ciertamente era una ilusión. Sin embargo, todo esto parecía tan real. Suomo incluso podía sentir la dureza de las baldosas bajo sus pies. Estaba completamente vacío. Suomo parecía estar parado en medio de la nada, solo y sin ayuda. Por suerte, no había nada peligroso. Suomo se sintió un poco reconfortado. Empezó a reflexionar sobre cómo saldría de aquella formación laberíntica. Las formaciones que conocía eran lamentablemente escasas, y la que tenía frente a él claramente no era una de ellas. Una formación laberíntica que aquella maldita mujer conocía a los 7 años. Suomo comenzó a apretar los dientes nuevamente. De repente, una bola de niebla surgió de la nada. Pero la niebla llegó rápidamente y se fue rápidamente. Sin embargo, cuando la niebla se desvaneció, Suomo quedó estupefacto mientras miraba la escena frente a él. La niebla se disipó y apareció una fuente termal. Entre el vapor que se elevaba, apenas se distinguía a un grupo de hermosas mujeres bañándose. Sus ojos eran seductores y cautivadores. Su piel suave y sedosa parecía tener magnetismo, atrayendo con firmeza la mirada de Suomo. Las bellezas jugaron y rieron, ignorando a Suomo como si fuera aire vacío. ¿Cuándo había visto algo así el miserable Suomo? Fue como si le hubiera caído un rayo, estupefacto. La risa y la respiración de las mujeres le resonaban en los oídos. Sentía la garganta seca y todo el cuerpo caliente. Algo dentro de él parecía moverse. ¿Qué hechizo era este? Suomo sintió que su corazón latía cada vez más rápido hasta que sintió que su corazón iba a saltar de su pecho, latiendo sin control. Usó toda su energía para tragar con dificultad. Percibió que todo su cuerpo estaba anormal, definitivamente anormal. Empezó a canalizar el poder de Ling. No surtió efecto. No pudo evitar quedarse atónito. ¡Qué hechizo tan poderoso! ¡Qué formación de laberinto tan poderosa! Calma, calma. Era falso, falso. Suomo se dijo a sí mismo. En ese momento, debería cerrar los ojos, pero por alguna razón, sus párpados no le obedecían. Parecía que había un mundo misterioso en esas aguas termales que atraía su mirada sin control. Si no se contenía con fuerza, sus piernas se dirigirían inconscientemente hacia ellas, capturando la mente y el alma de una persona sin dejar rastro, controlando su cuerpo imperceptiblemente. El último resquicio de racionalidad de Suomo concluyó: este grupo de bellezas era en realidad una formación laberíntica de alto nivel. 4º grado o incluso 5º grado. La persona atrapada sentiría calor, el ritmo de su respiración se perdería, la mente se perturbaría, la canalización del poder Ling se vería obstruida. Tragó saliva de nuevo por reflejo. De repente, las pupilas de Suomo se dilataron. El vapor caliente desapareció de repente. Esas hermosas mujeres, sin excepción, con sus rostros deslumbrantes, sus cuerpos asombrosos, su piel de porcelana y... Un golpe sin precedentes atacó a Suomo como un rayo. Su respiración se detuvo, y su corazón también.
Fue este el ataque final. Todas las bellezas dejaron de moverse repentinamente, como si estuvieran bajo un hechizo paralizante. Después, con una velocidad visible a simple vista, comenzaron a envejecer y marchitarse. La piel sana y atractiva perdió su brillo y firmeza, y se arrugó como la corteza de un árbol. Su hermosa apariencia se marchitó rápidamente y perdió vitalidad. La piel se echó a perder, se pudrió y dejó al descubierto los huesos blancos del interior. Con un solo movimiento de un dedo, una multitud de hermosas mujeres se convirtió en una multitud de esqueletos. Con el pecho agitado, Suomo sintió como si hubiera comido incontables mosquitos y quiso vomitar. Ante este cambio de circunstancias, toda la sangre de su cuerpo pareció revertirse y casi escupió sangre. La crueldad de este ataque final. Suomo estaba sumamente conmocionado. Quien creó esta formación laberíntica era realmente fuerte. No había sentido ni un ápice de poder. Este fue un ataque sin dejar rastro. En ese momento, un sonido desgarrador resonó junto a su oído. La escena frente a él se retorció repentinamente como si algo la estuviera absorbiendo. Hermosa mujer, esqueleto, el tablero de ajedrez en blanco y desapareció por completo. Vio a Puyao abrir la boca y una voluta de humo fue absorbida. Parecía cómodo y satisfecho. Cuando se recuperó Puyao, ¿acababa de arruinar la formación del laberinto? Puyao cerró la boca y se giró para mirar a Suomo, diciendo suavemente: «Tienes una hemorragia nasal». Suomo, aturdido, se apresuró a tocarse la nariz. Como era de esperar, estaba roja. Ja, 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 Puyao rió despreocupadamente, con rostro travieso mientras miraba a Suomo. Suomo no entendía en absoluto. El sangrado demostró que la formación del laberinto del otro era realmente demasiado fuerte. De hecho, había sido herido y sangró sin darse cuenta. ¿Pero por qué se reía Puyao? Sintió que la risa de Puyao era un poco extraña. Incluso ahora, sentía una incomodidad indescriptible en el pecho. El último ataque definitivo, con un poder asombroso, lo atormentaba. Una sensación de asco persistía en su corazón. Apenas logró calmarse, Puyao miró a Suomo y volvió a reírse disimuladamente. Barrió el papel rosa que Suomo tenía en sus manos, se lo arrebató y se lo metió en la boca. Lo masticó 2 veces y se lo tragó. Por segunda vez, tenía una expresión de satisfacción. ¿Tú comes papel? Suomo señaló a Puyao con el rostro lleno de incredulidad mientras preguntaba. Esa energía yin tan pura, sería una lástima desperdiciarla. Puyao sacó una lengua roja como la sangre y se lamió los labios, todavía hambriento. ¿Cuándo te despertaste?, preguntó Suomo tontamente. Cuando empezó esta formación laberíntica, dijo Puyao con una risita. Sin embargo, Suomo sintió que la mirada del otro era un poco extraña. ¿Te has recuperado? Suomo todavía decidió preocuparse por Puyao. No es tan fácil. Puyao se estiró y dijo con pereza: esta vez la lesión fue demasiado. Recuperarse no es tan fácil. Por su expresión, no parecía estar muy preocupado por su lesión. Parecía que la situación era mejor de lo que pensaba. Suomo se sintió un poco más seguro. Pensó en las hermosas mujeres que acababa de ver. Se apresuró a preguntar: ¿qué formación laberíntica era esa? Demasiado fuerte. Me lastimé sin darme cuenta. Ja, 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 ja. Puyao no pudo resistirse y volvió a reírse a carcajadas, sujetándose el estómago. Riendo hasta no poder mantenerse en pie. El rostro de Suomo estaba desconcertado. No entendía por qué Puyao reaccionaba así. Esta formación de laberinto realmente era poderosa. En un lugar alejado de luna celestial Jie. ¿Por qué no ha habido respuesta? ¿De verdad no le tienta la belleza? J.E., ¿se ha rendido? Una niña levantó la barbilla y habló consigo misma. Un rato después. Nada. Su rostro era sospechoso. Mientras no sea un mujeriego, no debería poder resistirse. ¿De verdad tiene experiencia? No lo parecía. ¿Me veía mal? A esta señorita le disgustan ese tipo de hombres.
Ella no sabía en absoluto que su tentadora formación de laberinto había sido alterada por Puyao y su efecto se había movido de un extremo a otro extremo. Ella no estaba satisfecha. En el patio del pequeño viento del oeste. ¿Entiendes a las mujeres?, preguntó Puyao. Por supuesto. Suomo miró a Puyao con extrañeza. Esta pregunta era tan tonta e idiota. ¿Acaso Puyao había sido herido? ¿Su mente estaba ahora confusa? Recordó con buena voluntad Li Jin Fen Siji, Xiao Wo, maestro. Todas son mujeres. No. No. Puyao había sido un anciano de hace 3000 años, pero al menos había sido algo normal. Pero ahora, su mente había sido herida y se había vuelto tonta. Suomo miró a Puyao con cierta compasión. ¡Qué lástima! Un Yao del cielo volviéndose un Yao tonto. Al encontrarse con la mirada de Suomo, Puyao rió disimuladamente. ¿Has estado cerca de alguna mujer? Suomo miró con aún más simpatía a Puyao. Soy cercano a todos ellos. Las risas de Puyao cesaron de repente, como si se hubiera atragantado. De repente, descubrió que era muy difícil explicarle este asunto a Suomo. Cuando los ves, ¿tienes algún pensamiento extraño en tu cabeza? Puyao hizo un último esfuerzo. ¿Pensamientos extraños? Suomo forcejeó, y luego asintió, los tengo. Así que sí que tienes algunas ideas. Puyao se emocionó. Continuó dirigiendo, ¿qué ideas? Vendo medicinas. Suomo respondió tímidamente y obedientemente. Puyao se quedó estupefacto. Suomo contaba con los dedos mientras decía, es una lástima que Xiao Wo siga siendo tan pobre. Maestro, no comprará el dan que hago. Normalmente, solo Li Jin Fen Siji lo compraría. Sin embargo, Suin Siji también lo haría. Después de un tiempo, les anunciaría el dan de humedad. Y seguro que también está su Jixia Siji. Puede que Aomin carezca de él, pero no le negaré el Jinsi. En el futuro, haré muchísimos dan. Los pergaminos de jade del anciano Weinan decían que las mujeres son las mejores personas para vender. Puyao escupió sangre y se desplomó. Después de un rato, sus extremidades se contrajeron y luchó por levantarse. Dijo, negándose a rendirse, ¿no acabas de ver a esas mujeres desnudas? ¿No sentiste algo? Si antes, Suomo usaba una mirada reservada para los Yao tontos, ahora la mirada de Suomo al mirar a Puyao era como la de un idiota. Lleno de lástima, dijo, Puyao, esa es la formación del sello. Gorgoteo, gorgoteo. Puyao volvió a caer, con sangre fresca brotando furiosamente de su boca como un manantial. ¡Qué lástima! Suomo miró con simpatía a Puyao, quien estaba gravemente afectado. Sin embargo, Suomo no tuvo tiempo de simpatizar con Puyao. El líder de la secta y los demás regresaron a la montaña. Al ver el profundo agotamiento en la expresión de los ancianos, Suomo, perspicazmente, no dijo nada. El líder de la secta no pronunció palabra alguna, solo hizo un gesto con la mano para indicarles a los discípulos que se fueran. Esta vez, el incidente es realmente muy grave. Pei Yuanran suspiró profundamente. Luna Celestial Hien no estaría tranquilo. Los demás guardaron silencio. El rostro de Yan le reflejaba preocupación. Tenemos que tomar precauciones. El talento de Wei Zhen es excepcional, 1 entre 100 años. Debemos encontrar la manera de que alcance el Jindan pronto, de lo contrario. Todos comprendían el resto. Un genio, sin importar su talento, antes de madurar, era muy frágil. Matar a un Su Hsius excepcional solo requería un Ningmai promedio. Solo necesitaban un sello, un talismán. Quería que Wei Zhen tuviera una base sólida. Viéndolo ahora, el tiempo no me espera. Pei Yuanran suspiró profundamente. Pensó un momento y dijo con firmeza, en tiempos anormales, debemos actuar de forma anormal. Todos, reúnan todas sus fuerzas para ayudar a Wei Zhen. Xin Yan y Yan le asintieron al unísono. Si Feng Rong dudó un instante y preguntó, ¿qué hay de Suomo? Pei Yuanran dijo con impotencia, el talento de Suomo puede ser excepcional. En otra secta, naturalmente lo cuidarían y educarían.
Pero nuestros recursos, Chimei, tú también lo sabes. Si tuviéramos que dedicar toda nuestra energía a educar, apenas podríamos educar a Wei Zhen. Sí. Chimei, solo tengo eso en mis reservas. Ni siquiera sé si alcanza solo para Wei Zhen, insistió Yan Le. Si Fen Rong sabía que lo que decía el Sixion era cierto. La secta de la espada Wukong no era una secta de ni tenía mucha riqueza, como se formaban los jóvenes expertos, hechos de innumerables Jinzi y Lingdan. Wei Zhen era el sucesor indiscutible de la secta. Si Fen Rong lo sabía muy bien. Sin embargo, Suo Mo era su discípulo. Apretó los dientes. No tengo objeción a que cuidemos a Wei Zhen. Pero como Suo Mo no tendrá parte de los recursos, deberíamos compensarlo en otras áreas. Si necesito hacer dan para Wei Zhen en el futuro, no tendré tiempo para enseñarle y tendré que dejarlo solo. Al hablar de ello, se sintió un poco triste y luego levantó la cabeza. Solo tengo una petición. Aparte de algunos pergaminos de jade especiales, todos los pergaminos de jade de la secta deberían estar disponibles para él. Esto, Pei Yuan Ran dudó un poco. La petición de Si Fen Rong contradecía las reglas de la secta. Pero al ver la determinación en su rostro, asintió, sí, estoy de acuerdo. Nutrir a Wei Zhen. Lo más importante era el suministro de Lingdan. En este punto, Si Fen Rong era fundamental. Pei Yuan Ran era una persona carismática. Pensó y se puso de pie. Dada la situación tan grave, los pergaminos de jade serían basura si estuvieran en el pabellón. A partir de hoy, todos los pergaminos de jade de la secta estarán disponibles para todos los discípulos de la secta interna. Y entonces toda la secta de la espada Wu contempló. Desde cualquier punto de vista, Suo Mo no era una persona lenta. Claro que Pu Yao podría tener sus propias opiniones al respecto. Los cambios en la secta le permitieron a Suo Mo percibir un aroma extraño. La maestra le había insistido enérgicamente que trabajara duro y no descuidara el trabajo. También le dijo que los pergaminos de jade de la secta, incluyendo todos los del jardín del jengibre fragante, estaban disponibles para él y que no necesitaba gastar ni un solo punto de contribución. Un beneficio con el que Suo Mo solo podría haber soñado en el pasado se colocó frente a él, pero no estaba feliz en absoluto. El líder de la secta y el otro Sibo anunciaron estas medidas inmediatamente después de regresar. Esto significaba que algo definitivamente había sucedido o iba a suceder. Tras las experiencias de estos 2 años, lo sabía muy bien, los hechizos eran Jinzi. Sin importar la secta u organización, no cederían hechizos libremente. En el pasado, era normal que la secta exigiera puntos de contribución para los hechizos. Los puntos de contribución eran, en efecto, Jinzi. Pero el líder de la secta dijo repentinamente que los hechizos ya no necesitaban puntos de contribución. Esto claramente significaba que había un problema. Algo iba a pasar. Suo Mo tanteó la situación preguntándole si necesitaba entrenar con Xinyan Zibo. La respuesta del maestro confirmó una vez más su suposición. No necesitaba ir. Xinyan Zibo se recluía para forjar. Después, el maestro le dijo que se recluía para obtener su dan y que no tenía tiempo para enseñarle, así que necesitaba estudiar mucho por su cuenta. La conversación entre él y la maestra duró 4 horas. Como estudiar y todo lo demás, como si ella necesitara dejarlo todo claro. El mal presentimiento que sentía Suo Mo se hizo aún más pesado. Al final, el maestro dudó y lo instó a dedicar más tiempo a practicar con la espada, no importaba si se estaba ralentizando en la elaboración de dan. Sí, en ese momento, Suo Mo aún no se daba cuenta de que había un problema, era un completo idiota. El maestro le hizo un gesto con la mano para despedirlo. Al salir de la sala de dan, Suo Mo oyó con total claridad el débil suspiro del maestro. Al regresar al patio del viento del oeste, el humor de Suo Mo no era bueno, parecía que se estuviera asfixiando. Este día no cultivó. Por la noche, tumbado en el tejado, con la cabeza apoyada en los brazos, contemplaba las estrellas del cielo aturdido. La tableta de sonido a su lado transmitía en voz baja todo tipo de noticias. ¿De qué estás preocupado? Pu Yao había salido en algún momento desconocido. Siento que algo va a pasar, dijo Suo Mo mientras miraba las estrellas. Algo va a pasar. Hace 2 años, cuando abrí los ojos,
Solo pensaba en sobrevivir en la secta. En ese entonces, no tenía ideas y nunca pensé en el futuro. Me acostumbré a quedarme aquí, a esta montaña. Después, la maestra fue muy buena conmigo, aunque su temperamento no fuera muy bueno. Y Wei Sensixion, el viejo, Li Jing Feng Siji, Xiao Guo. Incluso si algo va a pasar, no puedes hacer nada al respecto, dijo Pu Yao con indiferencia. Lo sé. Los ojos de su homo se oscurecieron ligeramente. Mi poder es muy débil. Si algo realmente sucediera, no podría evitarlo. Entonces, ¿no es eso todo?, preguntó Pu Yao extrañamente. Pero no quiero, mirando las estrellas lejanas, Suomo murmuró suavemente. Pu Yao se quedó en silencio. Parecía haber recordado algo. Al segundo día, temprano por la mañana, Suomo corrió al jardín del IMSS alquilado para hacer una ronda de mantenimiento. Se disponía a irse cuando alguien vino a buscarlo. ¿Podría ser el señor Suo, el gero de plantas Ling Suomo? La persona preguntó cortésmente, con rostro inteligente. Suomo se sorprendió un poco. Ese soy yo. Lleva mucho tiempo oyendo tu nombre. Un atisbo de alegría se dibujó en el rostro del hombre, pero aún así demostró un control absoluto. Es Rong y tiene una pequeña tienda. He oído que el señor Suomo ha plantado muchas flores rojo fuego. Vino a preguntar si el señor Suomo está dispuesto a venderlas. Suomo asintió. Planté muchas flores rojas ardientes. Sin embargo, aún falta tiempo para que maduren. Rong sonrió y dijo, quiere reservarlo primero. Oh, ¿qué clase de reserva? Suomo no había imaginado que el mercado tuviera tanta demanda. Sus flores rojas ardientes aún no habían madurado y, de hecho, había gente que venía a reservarlas. Como había plantado este lote de flores rojas ardientes para vender, era natural que la gente lo encontrara. ¿Cuánto ha plantado el señor Suomo?, preguntó Rong. 80 mu. Rong reflexionó un momento y luego dijo, ahora mismo, el precio de mercado de la flor roja ardiente es de aproximadamente 2 piezas de ginseng de tercer grado por tael. ¿Cuánto cree el señor Suomo que será la cosecha? Unos 20 gatos. Suomo dio un número conservador. Como era de esperar de un cultivador de plantas de Ling, la cosecha es asombrosa, elogió Rong. Luego añadió, estoy dispuesto a dar 60 piezas de ginseng de tercer grado como anticipo. Si en el futuro el precio de mercado es inferior a 2 piezas de ginseng de tercer grado por tael, lo compraré a ese precio y añadiré el resto. Si es superior, pagaré según el precio de mercado. ¿Qué opina el señor Suo? Este precio ya era muy bueno. Suomo pensó un segundo antes de asentir. Bien. De repente preguntó, ¿cuál es el precio de la flor roja ardiente de segunda calidad? Sus campos de Ling producirían algunas flores rojas ardientes de segunda calidad, pero no habría demasiadas. 50 piezas de ginseng de tercer grado por tael. Rong se quedó un poco sorprendido. Al pensar que el otro cultivaba plantas de Ling, añadió, si hay una flor roja ardiente de segundo grado, está dispuesto a aceptar toda la que tenga. Suomo preguntó entonces sobre el mercado de todo tipo de hierbas y medicinas. Rong era evidentemente experimentado. Podía informar casi sin vacilar los precios de todas las hierbas. Después, ambos llegaron a un acuerdo e intercambiaron impresiones. Las impresiones consistían en dejar la huella espiritual en un pergamino de jade en blanco. De esta manera, les era más fácil comunicarse. Con las impresiones, las grullas de papel podían encontrarse fácilmente y comunicarse fácilmente. Suomo no podía enviar mensajes con espadas voladoras. Solo podía usar grullas de papel. Anteriormente, aparte de la mujer de la grulla de papel rosa, Suomo prácticamente nunca usaba grullas de papel. Las grullas de papel eran caras. En su situación anterior, no las soportaba. 60 piezas de ginseng de tercer grado, para Suomo, era una suma gigantesca de dinero. Quizás debería comprar una armadura Ling. La armadura Ling que llevaba ahora era la de segundo grado que Yan Lesivo le había regalado. Realmente no combinaba con los finos talismanes de tercer grado, como la espada gota de agua. Sin embargo, solo lo pensó. Naturalmente,
Era posible comprar una armadura Lin de tercer grado con 60 piezas de Jinsei de tercer grado, pero con esa cantidad solo se podía comprar una armadura Lin de tercer grado normal. No era suficiente para las armaduras más finas. Tras reflexionar, decidió no gastar el Jinsei temporalmente. Recordó que su cuerpo aún contenía al consumidor de Jinsei, Pu Yao. Como era de esperar, cuando regresó al patio del pequeño viento del oeste, Pu Yao salió. Quiero el Jinsei, dime, ¿por qué quieres cambiarlo? Las palabras de Pu Yao fueron muy orgullosas, pero luego le recordó a Suomo, sin embargo, este pequeño Jinsei, no obtendrás mucho a cambio. ¿Por qué puedo cambiarlo? Suomo no era tonto y tanteó las aguas. Aunque la inteligencia de Pu Yao era algo baja en ese momento, su pasado estaba marcado. Había forzado muchas transacciones. No pensé que lo hubieras aprendido. Pu Yan examinó a Suomo varias veces y luego sonrió con picardía. Pero esto es mejor, una transacción comercial justa. Solo 60 piezas de Jinsei de tercer grado, lo que puedes intercambiar es un pequeño truco usando la conciencia. ¿Qué te parece? O puedes pagar primero, aprender una sección y luego pagar para aprender otra. Es mejor pagar todo de una vez. Suomo comprendía muy bien el carácter de Pu Yao. Si pagaba con regularidad, este tipo dispararía el precio. Si se quedaba atrapado en medio, sin duda tendría problemas. J.E. Tú decides, ¿qué te parece? ¿Quieres aprender este pequeño truco? Pu Yao sonrió con una mirada sombría. El ojo sangriento parecía estar mirando a una presa. Suomo sintió que se le erizaban los pelos. Suomo apretó los dientes. Aprende. Había practicado constantemente el cultivo espiritual de respiración embrionaria, y su conciencia superaba con creces a la de una persona promedio. Sin embargo, no sabía cómo usarla. Su conciencia solo se usaba cuando supervisaba el Lindan durante la creación de Dance. Ja. Pu Yao sonrió satisfecho. Don. Una ráfaga de Jinsei chocando entre sí hizo doler el corazón de Suomo. 60 piezas de Jinsei de tercer grado. Aquí. Pu Yao lanzó una bola de luz a Suomo, arrojando un estamos a salvo. Antes de desaparecer. Tras una experiencia previa, Suomo tomó la esfera de luz. En el momento en que ésta tocó su mano, se transformó en innumerables caracteres que flotaban en su mente. Conocimiento de fragancia. Usando la conciencia, es capaz de recordar los atributos de cualquier mujer sin olvidarlos jamás. Además, siempre que la otra persona se encontrara en un radio de 500 li, podía detectar su ubicación y encontrarla. Si era hábil, si usaba esta escritura, incluso a miles de kilómetros de distancia, podía encontrarla fácilmente. Además, esta escritura podía detectar la calidad del potencial Lin de las mujeres. Al final, Suomo vio una frase final, que esta escritura es esencial para todo pervertido que desee cultivar en pareja. Suomo quería escupir sangre. Pu Yao. Te matarás. Devuelve tu Jinsei. En el patio del ala oeste se escuchó un aullido desgarrador. En el mar de la conciencia, Pu Yao se sentó en la lápida, con una expresión de suficiencia y astucia, diciendo, ja, formación laberíntica. Umf. En el futuro, si alguien habla de formaciones conmigo, hablaré de mujeres con él. Ja. Pu Yao aún guardaba rencor por la respuesta de Suomo de la última vez. Estaba sumamente entusiasmado con este contraataque. Durante los siguientes días, Suomo no se recuperó de este doloroso golpe. 60 piezas de Jinsei de tercer grado fueron intercambiadas por una escritura tan inútil que Suomo quiso despedazar a Pu Yao y dárselo a los perros. Profundamente afectado, Suomo decidió hacer píldoras del cuervo dorado para recuperar sus pérdidas. 60 piezas de Jinsei de tercer grado. Eso eran 300 píldoras del cuervo dorado. La última vez, había hecho unos cientos de píldoras del cuervo dorado y casi lo mata. Con dolor y motivación, Suomo corrió hacia el jardín del jengibre fragante, con la ambición de fabricar las píldoras del cuervo dorado. Pero pronto recibió una mala noticia. Sui le informó que los ingredientes de la secta para la píldora del ayuno se habían agotado.
Se apresuró a preguntarle a Li Jinfen Siji y la noticia que recibió fue como un rayo en un día claro. Un determinado ingrediente ya no estaba disponible en el mercado. Según las especulaciones de Siji, alguien acaparaba los ingredientes maliciosamente. Su uso estaba muy extendido. Muchos Lingdan lo necesitaban. Una de sus fuentes de riqueza, ahora truncada, era como un palo en la cabeza de su Omo. En consecuencia, su odio hacia Pu Yao aumentó rápidamente. 60 piezas de Jinsi de tercer grado solo le sirvieron para comprar una escritura inútil, sobre todo cuando, para empezar, no tenía mucho dinero. No lo pudo soportar. Su Omo fue a buscar a Pu Yao con intenciones asesinas.